Buenas tardes, bienvenidos. Damos gracias a Dios. Siempre en estas instancias es bueno dar una introducción, el motivo por el cual nos convocan a una cita de este tipo. Lo principal es la presentación a nuestro Dios de un bebé que tenemos aquí en primera fila, ¿cierto? Que creo que es un milagro. El bebé que está ahí, no el otro que está al lado. Los hombres después ya es el celo de los bebés. Cuando nace el primer bebé, el hombre se ve desplazado y eso es un síntoma de que ya se está notando ahí que perdió su lugar de hombre. El otro va a asumir los mimos y los cuidados. Veo al pequeño Jorge David Araya Piña y sin duda es un milagro de Dios. Todos nosotros acompañamos en esa etapa, ¿cierto?, en que la mamá se vio angustiada por el proceso que pasó. Me recuerdo ese día que me llamó angustiada, mi tía, su abuela en este caso, la familia. Y en instancias así, yo a veces como pastor o como obispo me toca ver muchos sucesos lamentables. Por eso digo que es un milagro. Muchas veces me he visto en situaciones donde me informan situaciones que son muy similares a la que el bebé sucedió, y a veces Dios en su sabiduría, Dios en su designio, permite que esa pequeña alma salga de esta tierra y suba al cielo. Y eso evidentemente provoca un dolor, una herida imborrable en la familia. Pero también a veces Dios en su sabiduría también permite que el bebé se quede. Como pastor no sé qué es mejor, si el bebé se queda o se va. Evidentemente el cielo es un lugar fantástico, puro. No es como Condorito, ¿cierto? A veces yo siempre hago esta caricatura de este personaje nuestro, que Condorito muere, ¿cierto?, y va al cielo. Y en el cielo se encuentra con ancianos y bebés y dice: este lugar es muy aburrido. Pide y habla con el famoso San Pedro y lo pide: váyame al infierno, ahí debe estar toda la fiesta y la parranda. Así era, pero era un lugar de tormento al fin y al cabo. El cielo es un lugar en el cual nosotros solemos pensar poco, pero cuando tenemos niños en nuestros medios, a veces los padres en el silencio de la noche piensan en ese lugar de dicha en el cual algún día nosotros estaremos. Jesús habló del cielo y dijo que aquellos que son como niños o que no son como niños no entrarían al reino de los cielos. Palabras que podemos tomarlas con mucha seriedad. No creo que Jesús haya estado bromeando sobre esas cosas. Agradezco a la familia por darme esta instancia de presidir esta ceremonia. No es un dogma dentro de la Iglesia Cristiana Evangélica como tal. Sí es un acto del deseo de los padres, un acto voluntario, como lo relata el Evangelio que vamos a leer posteriormente en Marcos 10, 13 al 16, donde dice que la gente, las madres, los padres, traían a los niños a donde Jesús, para que Jesús los tocase y los bendijese. Y dice que él lo hacía. Pero también en ese mismo versículo vemos que Jesús se indignaba con aquellas personas que impedían que los niños se acercasen a Jesús. ¿Qué es lo que hoy está ocurriendo? No hay locura más necia, no hay actitud más estúpida que impedir que un niño se acerque a Dios. Y de esa manera está funcionando el mundo, por medio de leyes, dictámenes, ideologías, pensamientos, donde al niño se le coarta ese cordón umbilical espiritual. Todas las madres que están aquí presentes y las que no tienen hijos algún día los tendrán, esa sensación de tener, y yo, usted ya cómo va a describirlo si usted no es mujer, pero en mi vida pastoral he asesorado a muchas mujeres en su etapa maternal y conozco al revés y al derecho lo que sienten. Cuando la mujer gesta en el vientre un hijo, la mujer pone su alma en ese hijo, piensa que ese hijo va a redimir sus culpas, piensa que ese hijo, esa hija va a ser un hombre de bien. Ni una mujer desea parir un desecho, lo digo crudo y duro. Por eso para las madres el hijo siempre va a ser bello, va a ser hermoso, va a ser sabio, va a ser inteligente, va a ser musculoso, aunque no tenga ninguna de esas virtudes. Es su hijo. El padre es más bruto, el padre vuelca su necedad y su bobería sobre el hijo. El padre es muy hiriente. Si el hijo es tonto, el padre le dice: saliste peor que yo. El hombre es bruto, es tosco, es bruto. Por eso, cuando Jesús nace en el hogar de José y María,
María se encarga de los cuidados de nuestro Señor. José muere sin duda. José no está presente en la crucifixión. Había muerto tal vez antes de que Jesús iniciase su ministerio público, pero sin duda era un hombre santo, justo y bueno. Y también María, una mujer noble. Jesús nació en un hogar lleno de amor, lleno de ternura. Jesús nunca vio a José, ¿cierto?, patear a María o agarrarla de los pelos, o a José borracho. ¿Se imagina a Jesús viendo su ejemplo? Qué familia, qué terrible. No, Dios no se equivocó en escoger a esa bendita familia para criar a nuestro Señor. De la misma manera como hoy día usted tal vez está pensando, ¿y por qué entonces yo nací en la familia que nací? ¿Se equivocó acaso Dios? ¿Por qué Dios me permitió nacer en una familia donde he visto tantas cosas que me han herido y lastimado? Bueno, aquí viene el tema de un bebé. Cuando un bebé nace, es responsabilidad sacrosanta de los padres darle a ese hijo lo mejor que puedan. Y lo mejor no es una mejor educación, no es tener un buen pasar. Lo mejor está aquí, lo tengo en mis manos, es la palabra de Dios. La palabra de Dios contiene el latir de Dios para nosotros. Voy a leer las Escrituras, el Evangelio de Marcos, para iniciar esta ceremonia. Y por lo que veo, mi amigo ya entró al tercer cielo. Sí. Eso fue porque creo que le dieron una dosis abundante de leche. Está bien, está bien. Decía que nuestro amigo Jorge David, en esa etapa de que nació y necesitaba los cuidados necesarios por su salud, hubo mucha gente que oró, ¿cierto? Tanto de la iglesia nuestra, de la familia. Y cuando uno ora por un niño, no es lo mismo cuando uno ora por una persona adulta, ¿cierto? Cuando uno ora por una persona adulta que ya es adulta y está enfermo, uno dice, Señor, lo que tú quieras, pero en el fondo dice, Señor, llévatelo. Eso es lo que uno dice. Ya vivió ella. Es así, yo como pastor lo he visto. Pero cuando es un bebé pequeño, uno pide misericordia a Dios. Dice, Señor, este bebé no ha desarrollado el raciocinio, no ha desarrollado lo más puro de un ser humano, que es la libertad. Libertad que nosotros perdemos cuando empezamos a entender que somos independientes, que tomamos nuestra decisión. En ese momento el ser humano pierde la pureza. Un bebé, porque mucha gente me dice, pastor, obispo, maestro, como me quiera decir, ¿qué ocurre? ¿Los niños mueren y son angelitos? No, no son angelitos. A la teología de toda la iglesia le gusta pensar eso. Pero si un niño muere, por las razones que sean, muere sin duda en un estado de pureza, pero no asciende a un grado angelical propiamente tal. Pero sí, todos comparecerán delante del tribunal de Cristo. Eso lo dice Juan, el que escribe Apocalipsis. Vi un trono donde habían grandes y pequeños. ¿Por qué entonces un pequeño va a comparecer delante del tribunal de Dios? Porque Dios es justo, bueno, santo, lo conoce todo, incluso las cosas que aún no hacemos. Dios nos juzga por todo. Por eso Dios es justo. La Biblia dice que Él es Dios justo, juez sobre toda la tierra. No como los jueces terrenales, que el tipo puede ser una rata y pagando puede salir, ¿cierto?, blanco como una paloma. Cuando la Biblia dice que todos estaremos en el tribunal celestial, se refiere de que Dios conoce. Dice que todas las cosas están escritas en la palma de su mano. Yo oraba por el pequeño, así como por muchos niños que me ha tocado orar, y siempre mi oración va dirigida al final de los tiempos, porque sin duda estamos en el final de los tiempos, tema que tampoco a mucha gente le gusta pensar eso. Pero Dios, en el tiempo final en el que estamos viviendo, se va a hacer valer de hombres y mujeres, que muchos de ellos hoy son pequeños, pero crecerán. Y con ellos Dios hará un ejército para pelear sus últimas grandes batallas. ¿Cuáles son esas batallas? La Biblia la describe, la batalla del Armagedón, la gran tribulación, el tiempo del fin. Y Dios para esos acontecimientos necesita personas valientes, no necesita una tropa de cobardes o de tipos ignorantes. Y muchos de estos pequeños que hoy están naciendo dentro de hogares que tienen bases cristianas son ese pilar, porque hay una gran diferencia entre nacer en un hogar con principios cristianos en uno que no tiene principios cristianos. Sin duda esto es así. Para mayor y mejor reverencia a las Escrituras, le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a leer, y voy a leer en la cita bíblica, el Evangelio de Marcos, capítulo 10, donde la palabra del Señor versa de la siguiente manera. Marcos 10, verso 13 al 16. Y le presentaban niños a Jesús para que Él los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan,
porque de ellos es el reino de Dios. De verdad les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y Jesús, tomando en sus brazos a los niños, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Tome su asiento brevemente. Toda la persona hoy día desea la bendición de Dios. A mí, día por medio, me llaman personas que piden la bendición de Dios y me toca decirle algo duro. No se la merecen. Porque hoy día todos quieren tener la bendición de Dios. Todos quieren recibir un toque del Señor. Pero no están al día. Muchos de nosotros que hemos criado y ustedes que han criado saben que es desagradable corregir al hijo o a la hija, ¿cierto? Y usted tiene una ley como padre o como madre. Tienes que pedirme perdón. El padre que no hace eso con su hijo o con su hija, la madre que no le enseña a pedir perdón a su hijo, está criando a una persona insensible, cruel, que aborrece la corrección. Cuando usted le toca disciplinar, en la forma que sea, cuando tu hijo o tu hija te pide perdón, tú levantas la barrera y se restablece esa relación. De la misma manera hay mucha gente que hoy dice, yo quiero que Dios me bendiga, pero han sido muy malos hijos con Dios. Hablan mal de Él. No hay peor delito que hablar mal del padre o de la madre. Y una de las cosas más importantes que ustedes como padres deben enseñarle a su hijo es el respeto al padre y a la madre, porque la Biblia lo dice, el gran mandamiento que Dios le entregó al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Si usted honra a su padre y a su madre, no importa los errores que te tenga, pero lo honra, ¿cierto? Va a ser de larga vida y te irá bien. ¿Qué es honrar? Honrar no es solamente darle un buen presente, un buen regalo. La Biblia dice, ante las canas te inclinarás. Una reverencia a tu padre, que yo por lo menos lo practico. A mi padre jamás lo tuteé, y no quiere decir que sea malo tutear al viejo, no, pero tengo un respeto hacia él. Sin duda ha cometido errores, los ha cometido, pero pucha que me gustaría cometer esos errores también. No sé si entendieron lo que intenté decir. Ahora, Jesús dice que le presentaban niños para que Jesús los tocase. Hoy día este tema de tocar a los niños es un tema que no es bien visto. Todos sabemos los peligros que hay en los colegios, en donde quiera, incluso en cualquier lugar, esto de tocar a los niños. Pero Jesús, en su calidad de rabí, porque era un rabí, era una persona acreditada, tenía el conocimiento de la ley de Dios, la Torá, el Pentateuco, los mandamientos, los proverbios, que es conducta de norma de vida, era una persona confiable. Cuando dice que la gente traía a los niños a Jesús para que él los tocase, te está diciendo que Jesús era un tipo íntegro ante la sociedad, intachable. No podía ser acusado de nada. Por eso la muerte de nuestro Señor fue injusta, porque la gente llevó a un inocente a la cruz. Y Jesús era popular entre los niños. Jesús no necesitaba ponerse una nariz de payaso, ni llamar la atención de ninguna manera. El mismo discurso de autoridad que Jesús tenía con las multitudes, ese mismo discurso los niños oían y temblaban ante ese hombre que hablaba de las verdades del reino. Eso que nos enseña, que usted como padre, como madre, independientemente de su nivel y de su calidad espiritual, debe enseñarle a su hijo a buscar de Dios, a orar. Lea una cita bíblica con él, invierta en la salud espiritual de su hijo, porque si usted no lo hace, lo hará el agente del mal. Jesús habló mucho de eso, habló del reino maligno que está infectando este mundo. Y Jesús se indignó, dice, porque habían personas que lo impedían, como hoy día también ocurre. Hoy hay gente que impide que los niños se acerquen a Dios. ¿De qué manera? Como ya lo mencioné en delante. Esas personas darán cuenta a Dios por las cosas que hacen y dicen, y que impiden que los niños se acerquen a Él. Ahora Jesús da una gran verdad, dice, porque de los niños, de los tales es el reino de Dios. Jesús siente una base profunda, que si un niño muere sin haber desarrollado su voluntad, porque es la voluntad el camino al pecado, ese niño sin duda entra al reino de Dios, sin necesidad de haber pasado por la remisión. A través de la historia han muerto muchos niños en las guerras. Hoy mismo nosotros disfrutamos de mediana tranquilidad en esta nación, pero en otras partes del mundo hay guerras terribles, tragedias. Y no hay que ir tan lejos. Ayer usted vio en las noticias tal vez como un hombre mató a su familia.
Otro infeliz quemó a la familia con la casa completa dentro. Otra mujer mató a su pequeña bebé también. Lo vemos todos los días, pero parece que nunca nos va a tocar cerca. A mí como pastor me ha tocado cerca. Tal vez no sea el momento para relatarlo, pero tengo que decirlo en honor a la verdad y para que sintamos la realidad del mal. Presenté hace muchos años, más de 20 años tal vez, en una ciudad del sur de Chile, una madre que un día vino con su pareja y su bebé. Lo presenté. A las pocas semanas me sorprendió que esa misma mujer le dio muerte a ese hombre. Lo hizo sin duda en una circunstancia de desesperación porque ese hombre alcoholizado intentó agredir al bebé y ella como madre defendió a su bebé. Pero llegó la tragedia a esa familia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si nosotros no tomamos en serio nuestro compromiso de que Jesús toque a nuestros hijos, porque esto dice el relato, que Jesús tocaba a los hijos, y no solamente los tocaba, dice que los tomaba en los brazos, ponía las manos sobre ellos y los bendecía. Les comenté de que hay mucha gente adulta que quiere que Dios lo bendiga, pero es difícil que eso ocurra, porque ya dejaron esa etapa de inocencia, esa etapa de niñez. Antes de pasar a la ceremonia en sí, donde le voy a pedir al papá que está presente, a la mamá, que se pongan acá, y si mi amigo llora, no hay problema, no creo que llore, pero si llora, lo vamos a consolar. Hay una cita bíblica, y con esto quiero luego pasar a la ceremonia, de Primera de Samuel, el capítulo 16. Todos conocemos la historia del rey David. Hemos visto películas, series, cosas que nos hacen conocer un poco su relato. El rey David es uno de los tantos personajes en la Biblia y en el pueblo de Israel que goza de popularidad. Todos conocemos la vida de Abraham, de Noé, por el diluvio, ¿cierto? Pero David no era el primer rey de Israel, fue el segundo, el primero fue Saúl. Pero David concita algo tan importante, porque David crece en un hogar donde se le enseñaron 7 valores que cada uno de nosotros que somos padre y madre debiéramos esforzarnos en inculcarle a nuestros hijos. No se habla mucho de la mamá y del papá de David, se los nombra, pero se nombra más o se habla más acerca del tema espiritual que David tenía. Voy a leer la cita bíblica de Primera de Samuel, capítulo 16, verso 18. Entonces, uno de los criados, uno de los sirvientes, respondió y dijo: He aquí, yo he visto a un hijo de Isaí, de Belén. Isaí era el padre de David, en Belén. Dice, este niño sabe tocar, 1, es valiente, 2, y vigoroso, 3, hombre de guerra, 4, prudente en sus palabras, 5, 6, hermoso, último, 7, y Jehová está con él. Con ese prontuario, con ese currículum, ese David hoy día sería un excelente líder. No como muchos de los líderes, me incluyo tal vez yo porque no estoy en ese nivel espiritual, pero con estos 7 pilares de David, cualquier padre o madre hincharía su pecho hasta más no poder. ¿Qué dice? Dice que David sabe tocar. Yo no sé tocar ni el timbre, con eso le digo todo. No tengo virtudes manuales. Gracias a Dios no tengo frustración de eso. Pero sé que aquí hay padres, yo sé que mi primo le enseñó a sus hijos a tocar instrumentos. ¡Qué maravilla! A mí me hubiera gustado ser experto en triángulo, por último. Pero nada, no tengo ese don. Pero cuando el padre lleva al niño a saber a tocar algo, es algo maravilloso. Cualquier cosa, saber tocar, saber usar sus manos para el bien. Dice, es valiente cuando un padre y una madre le enseña a su hijo la virtud de la valentía. Todos los niños, normal que los niños tengan miedo de muchas cosas, de las sombras, de muchas cosas. Los niños en la infancia desarrollan
los temores más grandes que lo acompañarán durante toda la vida. Y si el padre o la madre no le enseña al niño a ser valiente, es muy probable que crezca con ese defecto, porque es un defecto. Aquí te está hablando de David, que era adolescente. Iba a ser el futuro rey de Israel. Dios lo elige a David no porque Dios le caía bien a David, es porque David tenía ciertas cualidades. Y usted tiene que, como hombre, como mujer que está criando o educando en su familia, tiene que darse cuenta de que Dios puede ser muy grande y poderoso, pero Él no va a venir a criar a tu hijo. Usted tiene que desarrollar esos valores, esas virtudes. Y Dios ahí te va a dar esa bendición. Dice que sabía tocar, que era valiente y vigoroso. ¿Qué es vigoroso? Tener fuerza. Hoy día muchos jóvenes, ¿cierto? A veces uno los ve y sí se cansan porque evidentemente las jornadas de estudio son extensas y muchos se ven explotados en la casa cuando los mandan a hacer cosas, ¿cierto? Eso es así. No entienden por qué se levantan a las 6:30, desayunan, están todo el día escuchando cosas en el colegio y llegan y tienen que llegar a hacer su cama, los que les toca hacer eso, o que de repente tienen que hacer más labores. Y a veces nosotros como padre o como madre pensamos que ellos están con baterías permanentes y no es así. El vigor. Dice que la Biblia dice que David era un joven vigoroso, tenía fuerza y no compraba vitaminas necesariamente. Todas estas virtudes son espirituales que después rebosan al área exterior. Dice, hombre de guerra. Hay niños, ¿cierto? Que a usted el niño tiene que enseñarle desde pequeño que es hombre, porque si no va a tener el problema del chavo. Cuando un día viene don Ramón y le pregunta al chavo qué es hombre o mujer. Y don Ramón le dice al chavo, tú eres hombre, y el chavo se asusta, no, yo soy niño, le dice. Y don Ramón lo queda mirando preocupado, pero tú eres hombre, no, le dice el chavo, soy niño. Y ese es el problema hoy día de lo que está ocurriendo, pareciera algo irónico, pero es así. Cuando un bebé nace, ya es hombre. Biológicamente, genéticamente, almáticamente es hombre. A David se lo describe como hombre de guerra, sin siquiera haber ido a la guerra. Tenía esa inclinación. Cuando el papá ve a su hijo, ¿cierto? Me imagino que David, tal vez no lo dice, pero dirá, este tipo, yo sé para dónde va. Y lo voy a dirigir de esa manera, porque el hombre quiere eso. El hombre quiere dirigir la vida del niño. La madre quiere inspirar, que es distinto. Son cosas totalmente distintas y por eso a veces vienen las disputas del papá y la mamá, por culpa de ese engendro pequeño que ha nacido en el hogar para dividir la unión marital. ¿Qué dice el texto? Vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras. ¿Qué es lo que más los padres a veces sufren? Cuando dicen, vamos a ir a tal lugar, no abras la boca, no me dejes en vergüenza, no digas estupideces, incoherencias o boberías, por favor, hazme el favor. Todos los padres, yo cuando era pequeño igual, acompañaba a mi padre a su oficio ministerial y me decía, usted no abra la boca. Porque no era prudente, era imprudente. A mí como pastor me han pasado muchas historias. A veces los niños vienen a acusar a los padres de los pecados que cometen ellos en casa. En la casa todos los hermanos gozosos, danzan al Señor, emiten sonidos angelicales según ellos. De repente un pequeño niño me tira, mi papá fuma, mi mamá roba la batera. Niños inocentes que ya pueden discernir la hipocresía. Dice el texto, prudente en sus palabras. La sexta cualidad, hermoso, de lo cual le hablaban delante. David era hermoso, pero estamos hablando de rasgos espirituales. Y lo último, la guinda de la torta. Jehová estaba con él. Llego a suspirar con el hijo ideal, la hija ideal. No quiero que se vaya triste ni deprimido y usando esta lista para comparar a su retoño. No. Esto es lo que Dios ve en el corazón. Esas eran las bases de David, del futuro rey. Estos son los valores que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos. La educación cristiana, ¿cierto? No solamente es en el hogar, pero con esta base. Hay un coro antiguo, un corito, no lo vamos a cantar, no nos vamos a ser atrevidos con Dios y vamos a hacer que se tapen la oreja ya los ángeles en el cielo. Pero aquí mis tías que conocen un poco de
de la liturgia antigua, del coro de la iglesia, un corito decía, en el hogar, en el hogar, en el hogar. ¿Qué decía el corito? Tú necesitas a Jesús y verás que bien se vive con Jesús en el hogar. Sí, ese corito fue extirpado de las iglesias, por eso estamos como estamos, porque no se puede ser cristiano sin Jesús. Es cómodo seguir a Cristo, sacar a Cristo, porque Cristo molesta, porque es exigente, porque te da esta norma exigente de 7 pilares, que hay muchos más, pero son los más importantes. Usted dirá, pastor, bueno, ¿y qué quiere decir todo esto con nosotros? No, no es por usted, es por nuestro amigo Jorge que está durmiendo. Es por él. Quisiera que en la vida de este niño estén estos pilares en el futuro. Que Dios esté con él, que sea prudente en sus palabras, que sea vigoroso, que sepa tocar. Pero todas estas virtudes en las manos de Dios pueden hacer más cosas que un ejército. Voy a pedir que se ponga de pie y voy a pedir a los padres que se acerquen aquí adelante de este púlpito improvisado que hemos tenido. Está con su chupete, está conectado ahí. Está, sí, eso está bien. Le voy a pedir a los padrinos, los testigos que nos van a acompañar en esta ceremonia, Alejandro Araya, Jorge Piña, Francisca Astudillo y Jessica Lorpe, que ellos puedan ponerse detrás de los padres. El motivo de un padrino, de un testigo, ¿cierto?, es acompañar a la misión más sagrada, que es criar a un hijo. A veces la gente me dice, pastor, yo no voy a la iglesia, no me interesan esos temas. Y yo le digo, mire, Dios está sobre nosotros y a Dios no le importa lo que tú pienses. Dios ya le dio una misión que es la más sagrada de todas, la maternidad y la paternidad. Esa es la misión más sagrada, es el ministerio más puro que Dios le entrega a un ser humano. Y como siempre digo en estas instancias, una frase que parece lapidaria, pero es así: Dios demandará de nuestras manos la sangre de nuestros hijos, el destino eterno de ellos. Y eso es importante que ustedes lo entiendan, y que si Dios le ha dado la oportunidad de traer un alma a este mundo, porque el alma no la crean ustedes, ustedes aportan el material genético, esa noche de pasión, ¿cierto? Donde ocurre todo, y lo que no tiene que ocurrir también a veces, se gesta un bebé, pero en ese momento Dios envía un alma. Las almas no son preexistentes, no es que el cielo esté en un supermercado de almas, no, el alma viene a nacer en esa unión. Entonces el responsable de esa alma son las personas que provocan esa unión. Y en ese momento esa alma es única, es especial, porque esa alma viene con una misión. Esa misión en gran parte viene señalada en las Escrituras, pero también es por medio del camino que ustedes le entreguen. Yo sé que la angustia de muchos padres es decir, yo jamás desearía despegarme de mi hijo. Eso es porque es pequeño, pero cuando cumpla 20, 25, 30 y no se vaya del rancho, tú vas a buscar la forma de eliminarlo de ahí, de tu libreta. Todos los papás dicen eso, mi guaguita, mi bebito, pero cuando ya el bebé, como un buey, el ternerito tú lo puedes poner al hombro, pero cuando el animal pesa 300 kilos, tú quieres puro tirarlo a la parrilla. Pero en términos espirituales, a veces la gente me dice, cuando yo me muera, ¿me veré en la eternidad con mi hijo, con mi hija? Yo le digo, si van al mismo lugar, sí, eternamente, dicha eterna con tus hijos y con tus hijas. Pero para eso hay que llegar al mismo lugar, al mismo destino. Voy a pedir que me entregue al bebé, aprovechando de que está dormido, y si llora, se lo devuelvo, porque es suyo. Excelente. Se nota que tiene buen alimento, porque es como un ternerito. Ok. Vamos a inclinar el rostro. Vamos a orar al Señor en ordenanza al mandato de nuestro Señor, que dice que tomaba a los niños en sus brazos y que dice
poniendo sus manos sobre ellos, los bendecía. Yo no puedo entregar una bendición, pero sí creo en la presencia de Dios en mi vida y creo que Dios bendice a un hijo que es consagrado a Dios. A partir de este momento, tengo que decírselo, ustedes voluntariamente entregan este hijo a Dios. Él tomará los destinos de este mundo. Él lo usará para sus propósitos. El deber de ustedes entonces es rendirle cuentas a Dios de este bebé. Incline su rostro, por favor, todos los que me acompañan. Padre, en esta hora, Señor, con la autoridad que tú me has entregado como ministro del Evangelio, te entrego, Señor, a Jorge David Araya Piña en tus manos y lo consagro y lo dedico a tu nombre, Señor, para que a partir de este momento, así como tú has guardado, Señor, sus días hasta este momento, tú seas, Señor, con él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Excelente, se portó bien. Mira. Ahí se va a despertar justo cuando... Y se lo entrego al tiro. Se portó bien. Asimismo, como están, voy a orar por los padres, por los padrinos, sobre quienes recae esta pesada labor de socorrer a los padres, socorrer a la criatura cuando así lo necesita. Uno nunca quisiera verse en esas instancias, pero uno tiene que entenderlo de que nuestra vida es frágil. El apóstol Santiago escribe en una de sus cartas que el hombre es como la hierba del campo, que en la mañana está fuerte, pero que es delicada. Al fin del día se puede secar y es echada al horno. También el apóstol Santiago dice que la vida del ser humano es como el vapor, se diluye fácilmente. Pero dentro de esa finitud, Dios nos permite experimentar cosas preciosas, bendición, cosas que los seres que fueron creados por Dios son inferiores, no las experimentan. Y vamos a orar por ustedes para que puedan, si así Dios lo permite, cumplir con esa honrosa responsabilidad de ayudar y socorrer al pequeño y a sus padres. Inclinen su rostro y voy a pedir a los padres que me entreguen su mano, de Jorge, ¿cierto? De Jorgito, ¿cierto? A David y a Jessica. Padre que estás en la gloria, en esta hora, Señor, te pido por esta familia. Cuando tú estuviste, Señor, en la tierra, fuiste criado, Señor, por un hombre y una mujer, Señor, que temblaba tu palabra, que sabía, Señor, que tenía en su hogar un pequeño, Señor, que era especial. Así también, Señor, creemos que todos nuestros hijos son especiales, Señor. Yo te pido por David, te pido por Jessica, para que le des la fuerza, la sabiduría. Puedas, Señor, en el silencio de la noche, por medio de tu Espíritu Santo, tu gracia divina, amonestar sus corazones, Señor. Que ellos aprendan, Dios mío, que el valor más importante que tú entregas, Señor, a una persona, es el orar, el conversar contigo, el confiar en tu nombre. Te pido por ellos, Señor, y por su Hijo, para que, Dios mío, te lo guarde, le preserve, Señor, para sus propósitos. Te pedimos, Señor, por aquellos que son los testigos, los padrinos de esta ceremonia, por Alejandro, Señor, por Jorge, por Francisco y por Jessica. Usted le dé a ellos, Señor, la sabiduría, la fuerza, le dé, Dios mío, también el consejo sabio y prudente, Señor, si es que lo necesitasen. Todos nosotros, Señor, cuando empezamos a criar, estamos llenos de temores, Señor, y a veces expuestos al peligro. Te damos gracias, Señor, porque contamos con un grupo y un núcleo familiar, Dios mío, que siempre podemos socorrernos y ayudarnos. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Damos, Señor, gracias porque sabemos que tú has acompañado, Señor, a la vida de este pequeño, Señor, que así como el rey David tenía estas virtudes, ha sido honrado, Señor, este pequeño poniéndole el nombre de este rey. Y anhelamos, Señor, que no solamente tenga estas virtudes, sino también las que son necesarias para este tiempo, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Amén. Dios les bendiga. Damos por concluida la ceremonia y ustedes ya pueden darse besitos, sacarse fotos. Y mi amigo, excelente, se portó como el rey David.